Saludos amigas y amigos de A Partir de Ahora y de Acento TV. Hoy no tenemos una entrevista, tenemos una conversación agradable con un amigo que es dueño de este negocio casa. Cándido Mercedes, sociólogo, un experto también en recursos humanos y analista político de fino olfato. Porque hemos estado invitando personalidades del mundo de la política analizando el primer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader, pero también las reacciones que se han producido desde el litoral de la oposición. Vamos a ver qué nos dice el profesor Cándido Mercedes. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar contigo otra vez. Bien. Bueno, usted obviamente vio el discurso del presidente. Sí. ¿Cuáles son para usted los puntos luminosos del discurso y cuáles usted entiende que fueron los puntos oscuros o que no salió bien el presidente? Fíjate, analizamos el gobierno de Abinader, pero siempre uno tiene que poner el contexto, la circunstancia en que se produce. Incluso han tenido que reorientar el mismo programa de gobierno, porque estaba hecho antes. Obviamente. Entonces estamos hablando en medio de un shock pandémico que generó un shock económico, y en República Dominicana estábamos en lo que yo llamo casi en un riesgo político. República Dominicana. ¿Por qué lo de riesgo político? Porque, ¿qué es el riesgo político? El riesgo político se deriva de decisiones o eventos políticos que afectan significativamente a un gobierno o a un negocio determinado. ¿Cuáles son los elementos de un riesgo político? Problemas geopolíticos, problemas de seguridad, problemas de amenaza de terrorismo, problemas de la amenaza de la ciberseguridad, problemas de corrupción, problemas de impunidad que generan protestas sociales. Nosotros estamos ahí. La corrupción es un problema de riesgo político en algunas sociedades. Fíjate todo lo que implicó el movimiento de la bandera. Estamos hablando ya al final de la pasada administración de gobierno del PLD y el presidente Medina. Eso desaparece con el ascenso de Abinader. ¿Qué ha posibilitado Abinader que casi nadie lo ha dicho y que contribuye a la economía, como yo voy a decir? La recuperación de la confianza. Acuérdate que ya en el 2010, Leonel Fernández le pidió un estudio y él estableció que el primer elemento que tenía que hacerse en República Dominicana, eso es en el 2010, era la recuperación de la confianza de las instituciones. ¿Y qué pasó después de ahí? Que aquí hubo lo que se llama una anomia institucional. Las instituciones se resquebrajaron todas hacia abajo, todas. Entonces, es en ese medio que Abinader llega al poder. Ahora bien, ¿cómo llega? Acuérdate que entre abril y junio la economía decreció, se derrumbó 29.7%. Finalmente terminó en menos 6.7%. Obvio, estaba cerrado todo prácticamente. ¿Y tú sabes cuánto equivalió eso en términos de PIB? 18.483 millones de dólares. Ese es 6.7. O sea, nosotros retrocedimos al 2018, 17 en términos económicos. Y entonces, todo gobernante tiene un desafío de su época, pero este más que todos. ¿Por qué? Porque Stephen Covey habla de la administración del tiempo. El primer elemento de un buen ejecutivo es ¿qué es aquello que es urgente, que es importante? Y tú tienes que darle duro a eso. La pandemia. Yo estoy súper contento porque tú sabes que a veces, por eso a veces yo digo que no doy para comunicador, porque tú tienes que hablar tanto en República Dominicana de cosas negativas. Y óyeme, podemos exhibir que estamos entre los líderes de los países con más vacunados, siendo un país pobre y vulnerable. Es cierto que incluso los opositores le han reconocido. Todo el mundo, porque es que está demasiado y bien organizado, con una logística, todo. Óyeme, es increíble. Entonces, ese problema de la pandemia está haciendo más rápido que en otros países de América Latina la recuperación de la economía. No es que estamos ya, recuperación, señores. Es paulatina la cosa. Es paulatina. Entonces tú tienes otro elemento fundamental como parte de la confianza. El problema de la transparencia. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el informe de dos instituciones internacionales que
tienen un documento que se llama Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. De capacidad de combate y de percepción. Y subimos, estábamos en 13 de 15 países evaluados. Hay 9 países que disminuyeron su involucionario y República Dominicana, que estaba en el 13, subió al 10. Y eso en apenas 6 meses. Entonces, tuviste el informe del Departamento de Estado de Clima de Inversión, pero que fue referido para el 2019-2020. Y esa era la situación tan mal que nos encontrábamos. Hay una recuperación de la confianza. Por eso a mí me da mucha pena de los economistas dominicanos. ¿Y por qué? ¿Y usted tiene amigos economistas? La economía es una ciencia social. Al 95% de los economistas dominicanos se le ha olvidado que la economía es una ciencia social. Y que la economía, en términos de marco, tiene influencia en la política, en la psicología social, en el medio ambiente. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con los recursos naturales y medioambientales de una sociedad. Y a ellos se les olvida, la economía no tiene sentido si no es para mejorar la calidad. No se puede ver como una ciencia pura, aislada de lo social y político. Eso es una trampa. Dice Jeffrey Sachs, uno de los mejores economistas del mundo, que tú no puedes analizar la economía aisladamente. Tú no la puedes analizar como si fuera un laboratorio y tú metes por aquí, porque tiene que ver con el comportamiento humano. Tan es así, Gustavo, que en el año 2002, un señor llamado Daniel Kahneman, que es psicólogo, fue premio Nobel de Economía porque él demostró cómo la influencia de los seres humanos tiene que ver con el consumo, con las inversiones. Pero en el 2017, Richard Thaler, economista, estableció una investigación sobre la economía comportamental, la influencia de los seres humanos. Ahora en el 2017. Entonces, tú tienes que ver cómo el marco institucional, la legitimidad de las acciones de la élite política van generando una confianza y una credibilidad que repercute en esa recuperación de la economía. Y lo están diciendo hasta todos los organismos internacionales. Fíjate que se prevé que en el escenario más pesimista la economía va a crecer 7% y en el más optimista 10%. Y si tú lo tomas con respecto al 2019 significará un 3% por encima de la de... Entonces, entre los aciertos, para ir capitulando, tenemos recuperación de la confianza, tenemos la gestión de la pandemia, que a su vez ha repercutido en la reapertura paulatina de la economía, que ha rebotado, crecido, según se ve. El rol estelar del Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta entonces, hace un año y pico, ¿qué era? Eso entonces es lo institucional. ¿Usted piensa que ese órgano importante ahora goza de confianza? Goza de confianza. Y bien, y bueno, yo pienso que la carta AS del presidente es la propuesta que ha hecho. Y entonces, ¿cómo? Visto desde el punto de vista de la visión, porque te dije que el primer cuadrante, ¿qué es aquello que es urgente, qué es importante? Ok, le di a eso. Viene el segundo cuadrante, ¿qué es aquello que es importante? Y eso tiene que ver con la visión, dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque esta sociedad no puede seguir así, Gustavo. Esta es una sociedad con un profundo gatopardismo, mover todo para dejar todo igual. Mira, que en los últimos 21 años, República Dominicana ha hecho 6 reformas tributarias. Esta sociedad tiene que negociar y hacer todo lo posible por nosotros hacer esa reforma fiscal que le dé a quien tiene que darle, al patrimonio, a la riqueza. ¿Por qué, Gustavo? Cuando tú te preguntas por qué el endeudamiento, porque nosotros tenemos una presión tributaria de 13.8, pero el gasto público total con respecto al PIB es 18. Esa diferencia ahí tenemos un déficit. Hay un déficit permanente. ¿Pero por qué? Porque los actores políticos se acomodaron. Un actor político tiene que negociar con la élite y pedirle el sacrificio para que la sociedad, su democracia sea más sostenible. ¿Qué ocurre cuando tú no quieres exigirle, pedirle con visión y que dejen esa ceguera a la élite empresarial? Que tiene entonces que endeudarte. Y al final, ¿qué puede pasar? Que haya un default, que haya una crisis. Eso genera una crisis social. Y además le ata las manos al gobierno para hacer cosas importantes. Pero además nos dificulta la existencia, sobre todo a los sectores más empobrecidos. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento, viejo, te está generando el 5% del PIB, de intereses, amortización. Sí, por eso, que hay menos recursos para acometer cosas importantes. Vamos a una pausa, profesora, la primera, y volvemos.
El profesor Cándido Mercedes es nuestro invitado de este día. Las cosas, no ya del año de gobierno, sino quizá de la exposición del presidente, que a usted no le parecieron o bien planteadas o no correctas o que fueron las más débiles. Fíjate, el presidente, el liderazgo de hoy del siglo XXI está exigiendo lo que llama el optimismo con el pensamiento crítico. Optimismo con pensamiento En crítico. los mejores momentos de la economía dominicana, lo más que se han generado son 120,000 empleos por año. Los mejores momentos que la economía ha crecido 6, 7, 8%. Entonces, bajo este modelo económico, no es posible que en 4 años, que ya se fue uno, tú puedas generar 1,000,000 de empleos. Y el presidente sigue con ese discurso. Tú no puedes generar esa expectativa, porque si viene y genera 500,000, que sería un éxito, te lo van a evaluar como Leonel quiso evaluar, que dijimos que en agosto íbamos a tener la inmunidad colectiva vacunada, y no ha sido así, pero en el mundo entero no ha sido así, porque hay una parte significativa de la sociedad que por cualquier causa no se ha vacunado. No quiere vacunarse. No quiere vacunarse. Incluso en Estados Unidos están dando hasta $100 que la gente se vacune por vacunación. Entonces, en términos, este es un modelo económico que crea riqueza, se ha demostrado, 5.5 en los últimos 50 años. Pero ese crecimiento de la economía no ha ido acompasado con la necesidad del crecimiento del empleo. Fíjate que aquí siempre hemos estado en el mínimo rango, desempleo ampliado 12%. Ahora mismo está en 15%, está en 16%. Pero el mejor escenario que hemos tenido es 12, y es mucho para una sociedad. Él hablaba, el presidente, de recuperación. Tampoco se puede decir que se ha recuperado en ese porcentaje. No, todavía quedan, como consecuencia de la crisis laboral, quedan 110,000 que no están insertados en el mercado laboral a un año. Y es probable entonces que tú sumes lo que se llama la población económicamente activa, que todos los años ingresan, que tampoco han sido absorbidos por el mercado de trabajo. Sí, que esos son nuevos, muchachos que llegan a la mayoría de edad y necesitan trabajar. Entonces el panorama laboral es muy difícil, está en 15%. El empleo informal creció alrededor de 3%. Pero, ¿cuál es la perspectiva? Porque a veces uno analiza nada más la sociedad y se olvida de que tenemos que mirar a otro lado para no frustrarnos. Por ejemplo, la CEPAR admitió que América Latina y el Caribe iba a perder 26 millones de empleos y 30 millones iban a caer a la pobreza y 8 millones a la indigencia. Y en República Dominicana, la pobreza creció de 21% que estaba precrisis de la pandemia, estaba en 21%, pobreza monetaria. Y ahora aumentó a 23.5. Hay gente que perdió su ingreso. Exacto. Y gente que perdió ingresos. Porque mire qué pasa, yo te suspendí, te llamo, Gustavo, ¿quieres trabajar? Sí, pero tú ganas 15, pero no vas a poder ganar 15 porque la situación de la empresa y tú sabes cómo está. Eso se dio mucho con pequeños y medianos negocios. Eso bajó, el salario de los trabajadores bajó 8.7%. Yo conozco, por ejemplo, negocios que son pequeñas tiendas en esos centros comerciales que no están en el polígono, por ejemplo, digamos esa zona de la Isabel Aguiar, de Santo Domingo Oeste, que se pusieron de acuerdo. Ahí incide mucho la Asociación de Empresas de Herrera. Sí. Se pusieron de acuerdo diciendo, mira, yo te voy a reemplear, pero yo no te puedo seguir pagando porque tú viste que se me cayó todo. Y el empleado, para no perderlo todo, decidió aceptar esa reducción. Sí, hasta en las universidades se hizo eso. Bueno, hay un escándalo en una universidad privada por ahí, pero los profesores no quieren hablar mucho de eso. Sí, yo vi universidades que estaban pagando con fase, privada de la élite de este país. Sí. ¿Me entiendes? Entonces la situación era, y en medio de esa situación, si tú me dices, sombra, desgraciadamente en el siglo XXI República Dominicana está todavía con el despojo político, el botín político. El despojo político. Sí, en Estados Unidos, al comienzo del siglo XX, hubo un presidente, John Garfield, que fue asesinado. Y fue como consecuencia de eso, del despojo político. A partir de ahí Estados Unidos se reencaminó. ¿Qué significa? Gustavo tiene 20 años trabajando
tiene 2 maestrías que el mismo Estado Dominicano lo mandó, es excelente técnico, no es que él es de ningún partido, es que él es excelente técnico. Y Gustavo es desvinculado. Pero lo peor no es eso, lo peor es que tienen un año y hay gente que están desvinculados que no le han pagado. Y la ley 4108 de función pública establece que a más tardar 90 días hay que darte. Eso es una debilidad institucional. Exacto. Pero también de vocación por hacer la cosa bien hecha. Porque si yo soy ministro en un sitio y no tengo el colchón para esas prestaciones laborales, para el pasivo laboral, yo no debo desvincular. No debo desvincularlo. ¿Me entiendes? Pero ahí, en el otro prisma con que se puede ver eso, el político, es que hay gente entonces del PRM que está gritando porque no le han dado empleo. Pero eso también es abuso de poder, porque pero la ley 4108 y la Constitución de la República habla de la tutela judicial, donde ese empleado que ha sido desvinculado puede demandar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no lo utilizan esos mecanismos institucionales. Bueno, yo no sé, y ahí es interesante, si es que la gente que le ocurre esto entiende que es más perjudicial una demanda. Primero porque tendrá que buscarse un abogado, pagar, sí. Y tal vez piensa que si no fastidia mucho, si no reclama mucho, tal vez se lo da más rápido, sí. Van a ser consecuentes. Entonces tiene ese dilema. Sí, pero ojalá que no pase lo que pasó con una pobre señora que tuvo que desnudarse y otro también sí, frente a otro ministerio. Y qué suerte que nos han incentivado algunos porque ya se los dieron de una vez. No, pero parece que no todo el mundo tiene esa agallas para hacer eso. No, que eso es, a veces el ser humano le entra un estado de locura momentáneo. Sí, y hasta depresión y todo, y no es fácil. Hasta depresión. Entonces, ese es el panorama. También tú tienes que comienzo del gobierno, hubo una actitud que ahí yo le digo que es el consultor jurídico que tiene la culpa, porque si yo hubiese sido el consultor jurídico, le digo al presidente, no, señor presidente Pérez, vamos a nombrar a Gustavo, que es ingeniero, es del partido, le decimos que lo que hay, que coja el puesto, hasta tanto a Winston Arnold, cambiamos la ley de INAPA y luego lo nombramos. Eso fue cuando se reformó la ley para... No, pero que lo nombraron por decreto el mismo día 16 de agosto, sin cumplir los requisitos. Según el reglamento no podía. No podía, ¿me entiendes? Entonces ahí hubo 2 errores a la vez, que yo se lo achaco, porque el presidente no es abogado. No, es economista. Él debió decir, es economista. Entonces hay esos errores, yo no pudiese criticar el sistema educativo dominicano, porque todos los estudios de PISA te están diciendo que estamos entre los peores lugares en el mundo en materia de educación. Estos 2 años lo que ha es ampliado la brecha. No, y la coyuntura en que se tuvo que ¿me entiendes? Llevar a cabo el año escolar no fue una cosa sencilla. Y entonces tú no puedes evaluar per se esa situación, porque además el gobierno anterior tan pronto perdió el 5 de julio, dejó todo. Ellos no encontraron nada. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? O sea, el desafío fue muy grande. Y tú no puedes poner como si fuera una especie de tabla rasa. No, los estudiantes no aprendieron, no es verdad. Por ejemplo, yo tengo una nieta, claro, está en un colegio, pero ella aprendió muchísimo. ¿Y ustedes estaban en la docencia en la universidad virtual? Virtual. Y hay gente que tuvo buen desempeño y otros que no. No, porque es, claro, en ya universitaria se aprovecha más, porque con adultos. Pero aún en la UAS, porque sé de amigos profesores y parientes, yo tengo un hermano que es profesor en la UAS, me dice que ahí incluso, teniendo la misma facilidad, unos estaban más centrados y aprovechaban más y otros no. No, exacto. Hasta en la clase presencial se da eso. Exacto, pero se da mínimo, porque tú no puedes sustituir la interrelación humana. No es igual. No es igual. Vamos entonces a otra pausa. Cuando volvamos, vamos a ver qué le parece a usted, profesor, la respuesta que se ha dado desde el litoral opositor. El profesor Cándido Mercedes nos está ayudando a leer este momento de la política y de la sociedad dominicana. ¿Hubo respuesta, profesor?
del PLD, que se precipitó un poco, hizo rápido, Leonel Fernández, Alianza País, incluso partidos aliados como Frente Amplio, como PST, emitieron su punto de vista, salvando algunas cosas y otras diciendo que no le gusta cómo el presidente lo está haciendo. ¿Usted cree que la oposición acertó con sus críticas? No, le ha faltado el equilibrio, le ha faltado tomar en cuenta el contexto histórico por la que estábamos viviendo. Se le ha olvidado que ha sido un año de una situación muy calamitosa en el mundo entero. Señores, estamos hablando que la economía decreció 6.7 y el déficit fiscal fue de 450.000 millones. Pero el expresidente Fernández hizo algún reconocimiento porque dijo, bueno, sí hemos estado bien. Sí, pero. Mira, el expresidente citó varias veces la CEPAR, pero no citó que la CEPAR admitió, se lo voy a mandar ahorita, que América Latina precrisis tenía un endeudamiento promedio de 69% y que en el 2020 el promedio de América Latina 69% del PIB, América Latina, y que en ese año aumentó a 79.7 por la crisis de la pandemia. Por la crisis de la pandemia, que no hay un país que no se haya endeudado en el mundo. ¿Está bien? Entonces, yo te tengo ahí, ábrelo para que tú veas. Acá hay una hojita, está marcada la hojita, eso es Nelson Suárez. ¿Quién es Nelson Suárez? Uno de los mejores economistas, especialista en materia fiscal y presupuestal, que más sabe de esa área. Sí, él colabora con nosotros acá, es una persona excelente. Fue viceministro del gobierno de Danilo Medina, sí, pero una persona seria, honesta. Él estuvo, pero por un contrato con asunto del BID, porque él no es una persona que... Pero es seria. Yo no llega ahí por politiquería. ¿Qué le dice ahí, donde tengo la rayita? Él dice aquí, primer año de gobierno, según las informaciones que ofrece la Dirección de Crédito Público, entre los meses de septiembre de 2020 y junio de 2021, el gobierno del cambio ha recibido desembolsos brutos por endeudamiento por un monto total de 8.671 millones de dólares. Y ha pagado capital por la suma de 4.678 millones de dólares. Eso hace un endeudamiento neto de 3.984 millones de dólares en 9 meses. Exacto. Ahora bien, usted tiene un documento ahí que yo demuestro que Leonel Fernández del 2004 al 2012 cogió 12.848 millones. Así es el trabajo que usted escribió. Exacto, 12.800. Y Danilo Medina cogió 23.242. Eso hacen 36.240 millones. Cuando usted suma la deuda de Leonel y de Danilo y lo divide entre 47.406.6 millones de dólares, que es la deuda hasta el 30 de junio según el Ministerio de Hacienda, eso le va a dar que Leonel y Danilo tomaron el 76.6% de toda la deuda desde el 1966 hasta hoy. De la actual deuda. De toda la deuda que tenemos. Sabiamente o, ¿verdad? Sabichosamente en política, el doctor Fernández, en este caso, él hizo una separación de las administraciones de Danilo Medina y la de él, para decir que en su tiempo, pero él no dijo que cuando llega Danilo Medina al poder fue el propio gobierno de su partido, porque entonces él estaba ahí. Sí. Y el entonces ministro de Economía, Temístocles Clemontaz, que dijo un déficit. Revelaron que había un déficit que bordeaba más del 3% del PIB, que fue una cantidad más de 200.000 millones de pesos. Fueron 125.000 millones sin crisis, sin nada. Exacto. Entonces él dice de la deuda, pero bueno, ese déficit que se generó ahí no es cosa fácil. Pero además, nosotros tenemos que dejar atrás ese tipo de liderazgo. Ojalá que ese tipo de liderazgo... ¿Cuál tipo de liderazgo? De Leonel y esa gente. ¿Por qué? Tú dirás por qué. Porque ofende la memoria de la gente. Y se le olvida que estamos en la sociedad de la red. La sociedad de la tecnología de la información y la comunicación. Por ejemplo, Carolina Santana buscó Leonel Fernández en el 1995 hablando de la necesidad de un procurador independiente, que es más, que fuera como Perú y Colombia y que no fuera el Poder Ejecutivo. Que lo ejemplo, sí. Pero ahora viene y te manipula y te dice, no, pero el procurador es independiente porque tiene autonomía financiera, administrativa y presupuestaria.
Suponte que eso es verdad, está ahí. Primero, nunca se le han dado autonomía, nunca han cumplido la ley que el presupuesto no le dan nunca. lo que corresponde. Pero aún así, suponte que siempre se lo han dado. Oye, como estoy de buena gente. ¿Eso significa un procurador independiente? No. Actualmente el procurador es un funcionario de libre remoción y nombramiento, que depende del Poder Ejecutivo. De la voluntad del presidente. La voluntad del presidente. Y eso no es lo que se quiere. Es que se elija y por un periodo, a menos que sea inamovible. Sea inamovible. Sí. Es como la Suprema. Tú no puedes cada 7 años, entre comillas, evaluarlo y mandarlo para su casa. Pero un país pobre, Gustavo, porque esos miembros de la Suprema, que todos se van con 360,000 de por vida. Este país no resiste eso. Los del Tribunal Constitucional se van de por vida, también con 360,000. Todo eso que tú has visto, eso es en un país pobre. Tú tienes que dejarlo inamovible hasta llegar a la determinada edad. Aunque ya tengan que jubilarse. ¿Me entiendes? Eso le da más seguridad y todo, pero no tú evaluarlo así como hizo Danilo Medina y Jean Alain. Y pusieron una Suprema Corte, violando la Constitución, porque es individual la evaluación. Ellos sacaron, ahí nada más dejaron a Fran Soto. Bueno. Entonces, muchas gracias, profesor. Siempre son acertados sus comentarios para los amigos televidentes. Yo creo que abarcamos la coyuntura lo más completa posible. Gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.